Gritos, lamentos, alaridos de dolor. La melodía que más estaba acostumbrado a escuchar. ¿Realmente esto era algo por lo cual luchar? La respuesta era siempre un sí. ¿Era el camino que le hubiese gustado tomar? No. Solo deseo poder salvar a todos por una sola vez. Rezar que aquel mundo sea un lugar de vanguardia para la humanidad, no aquel cementerio que daba a conocer el pecado mortal que debía cometer para que la historia siguiese. Es raro que te presentes de manera personal, la simple respuesta ante el resplandor a su espalda fue dada por el hombre. No hubo palabras, no hubo respuesta humana, no hubo acción comprensible para el razonamiento de una simple persona. Porque no estaba hablando con un humano más. Ya veo, entonces el futuro, eso es raro, últimamente se hicieron muy buenos destruyéndose entre sí. Otro zumbido con cacofonías variadas llegó quitando el silencio presente de aquel lugar. Una risa salió del hombre como si le hubiesen contado un chiste. Emilia el counter guardián. A su espalda, aquella forma etérea incapaz de dar una sola palabra era su contratante. Alaya, no tienes a otro contratista a quien amedrentar. Otro zumbido grave hizo que el hombre arrugara el rostro y se cubriera los oídos. Un resplandor salió de la forma antes de que se expanda como un globo a punto de reventar. El matiz azul de aquella cosa amorfa fue cambiado con lentitud hasta terminar en un capullo del tamaño humano. Los filamentos crecieron de aquel capullo antes de extender 4 hilos y reducirse aún más. El hombre pasó de un estado tranquilo a mostrar un disgusto profundo. ¿Está bien esta forma? Una voz algo chillona, juvenil por decir, demasiado joven. Emilia vio cómo aquella cosa adoptó la forma de Ilie. No te había visto cambiar de forma en eones, que tengo que matar para que se dé este caso. Sabes que puedo matar a cualquiera de mis seres preciados, en todo caso al final Emilia proyectó una espada y caminó hasta estar frente a la niña recién formada. Las ropas de Ilie se acentuaron para dejar la imitación perfecta de su hermana. La única persona que en su primera vida no se fue de su lado hasta el día en que murió. Si Ilie hubiese sobrevivido más tiempo, ella se hubiera quedado a su lado hasta el día de su ejecución. Necesito que elimines a... Un simple tajo cortó la cabeza de la niña. La sangre se derramó cuando la cabeza cayó con lentitud al suelo. Las rodillas del cuerpo se debilitaron y cayeron hacia el frente, estampándose en el suelo de frente. Elimines a un continente. No necesito tus palabras, solo deberías mandarme, el hombre comentó antes de agarrar la cabeza cortada y alzarla por el pelo. El disgusto era más que evidente en la voz. ¿Tanto disfrutas amedrentarme a cada momento de mi existencia? Pensé que después de los primeros siglos estarías feliz, pero no, últimamente has estado presentándote así pidiendo misiones de manera personal, una más retorcida que la otra. El hombre alzó la cabeza y la puso para que pudiesen verse a los ojos. Era una copia exacta de Ilie en todo sentido, una risa salió del hombre haciendo que Ilie alce una ceja. Recuerdo cuando me veías y te arrodillabas llamándome mi señora apenas me presentaba, la boca de Ilie se movió al decir aquello, al mismo tiempo que el cuerpo de Ilie se puso de pie. Usando sus manos como palanca antes de sacudir la arena y tomar la cabeza que estaba siendo sujetada por el hombre. Por supuesto, estaba feliz en ese tiempo, ahora, no sé qué está pasando, pero es obvio que algo se degradó, otro continente, es el sexto este milenio. Emilia bajó la cabeza en manos de la niña antes de ver cómo la tomaba con cuidado y la subía para ponérsela una vez más. Silencio. Alaya no respondió. Emilia sabía que eso iba a pasar, después de todo, un concepto no tenía por qué responder a su contratista. Mi guardián. Tienes varios guardianes, no necesitas seguir con la farsa de que soy el único, puedes mandar a otro para hacer el trabajo, además, no necesitas imitar a un humano para hablarme, puedes seguir como siempre, no necesito una persona para conversar y tú no eres buena en ninguna de esas cosas. Silencio una vez más. Emilia suspiró antes de girar y ver su infierno personal una vez más antes de volver a ver a Alaya. Ahora la imagen viva de Sakura estaba presente. ¿Es en serio? El hombre rodó los ojos antes de caminar unos pasos hacia adelante. Los demás no disponen de tus circunstancias, el continente está amenazando con exterminar toda vida, todos fueron sometidos por un solo enemigo yo.
Debiste enviarme por ese enemigo antes de que se expandiera. Has fallado una vez más en esto, te estás burlando de mí, esperas que la situación se agrave a este punto solo para pedirme que mate a un sinnúmero de humanos. No hubo cambios en la expresión de Sakura. Emilia tomó una espada y caminó lentamente hasta ella una vez más. Solo para clavarla en el pecho de la mujer, pasando por su corazón. No hubo dolor, no hubo quejidos de nada, solo un gorgoteo al cabo de unos segundos junto con sangre saliendo de la boca de Sakura. Mi guardián, la mano de Sakura se extendió para llegar a la cabeza del hombre. Emilia parpadeó solo un instante para ver cómo la imagen de Sakura ya no estaba presente. Arturia suplantó la antigua imagen de su más querida amiga. Emilia inclinó su cabeza un poco hacia abajo y dejó que la mano de saber tocase su mejilla. Debes cumplir tu propósito con la humanidad, como se acordamos en un principio, y como será hasta el final. El cuerpo de Emilia empezó a difuminarse de a poco. Las partículas fueron presentes antes de que su cuerpo explotara en motas azules y desapareciera de su mundo para ser enviado una vez más a cumplir una misión. A ser el salvador de la humanidad. A ser el limpiador de esta. Emilia miró el campo vacío que tenía enfrente. Otro páramo causado por él para el bien de la humanidad. Emilia estaba viendo aquel escenario con la boca entreabierta y ojos que no estaban enfocados en nada. Aquel escenario ya no era posible de enmascarar en la historia, ya no podía ser llamado también un desastre natural. Alzando al cielo lo vio. Como el mismo cielo azul ahora era un rojo profundo. El cielo estaba ardiendo ante su pasar. Una suave risa llegó del hombre antes de llevar su mano a su cabeza. Se estaba riendo ante el chiste que se presentó ante él, como la comedia que se generó en su frente no era nada más que una comedia enorme siendo él el comediante principal de aquel espectáculo. Las vidas dejaron de importarle hace mucho tiempo, ahora no eran relevantes, pero no cambiaba el hecho de que seguía construyendo un escenario para aquel espectáculo que tuvo como invitados a todos los humanos que tenían su ticket de entrada. Un sonido de una fractura sonó a su espalda antes de girar lentamente. Los humanos nos verán pronto, ¿por qué apareciste aquí? Iba a regresar en unos minutos más, Emilia habló antes de alzar su mano y crear su arco negro. Estirando la cuerda con la flecha generada hizo que el proyectil saliese disparado y un silbido fuerte hiciera que estallase el aire. Segundos después a espaldas del hombre una explosión enorme se irguió. Misión Emilia se giró y vio a Alaya. Taiga esta vez. Debes estar buscando algo, no necesitas venir en persona por cada misión de extinción. Salvando. Sí, estamos salvando, lo que te gusta creer como a mí, pero a los ojos humanos esto es una extinción masiva, de verdad. El hombre dio un suspiro antes de pasar de largo a la entidad que lo miraba con ojos vacíos. País de Emilia se detuvo ante el simple comentario. No puedo tener un objetivo aislado, de verdad que eres ineficiente para llegar a este punto, solo puedes nombrar cantidades absurdas, cuánto descuidaste esta línea de tiempo. Silencio de parte de Taiga. Por supuesto guardarás silencio, es lo único que se te da bien. Futuro. Sé que va a ser el futuro, ya no importa el pasado. Ambos desaparecieron en ese momento en un estallido de motas azules. Fue como en ese instante. Cientos de drones llegaron donde fue aquella matanza sin discriminar. No hubo sobrevivientes aquel día. Un día en el que todo un continente se volvió cenizas de la nada fue el miedo plasmado en la historia humana desde aquel momento. La existencia de la humanidad, el que ésta continuará sin importar qué. No era consciente, solo procesaba los datos y daba un resultado que diera las mejores posibilidades. Alaya no era uno, era un todo, un inconsciente que no necesitaba pensar, no necesitaba sentir, solo necesitaba actuar. Una línea que pensó que sería un seguro causó una interferencia en demasiados mundos, tantos que cuando se dio cuenta ya era tarde. Un cálculo que fue dado en base a la expectativa del hombre y que cayó porque éste no logró cumplirla. Un solo error en una medición causó un desastre mayor, debió haber borrado esa línea antes de que se expandiera y causara singularidades y mundos perdidos. Pero se le había dado el beneficio de la duda ante el pensamiento lógico de los humanos en esa línea de tiempo, mas ahora no quedaba eso, solo una estela que era aquel mundo, un mundo que se salvó, pero condenó a los demás. Un mundo que vivió a costa de los otros pero que ya fue demasiado tarde para interferir.
Había estado utilizando su mejor limpiador por mucho tiempo para solucionar todo lo relacionado a aquel mundo que se había convertido en un lastre en cierto punto. Solo ahora que se asentó y pudo salir de la dependencia de los otros mundos es que se dio cuenta de la variable que había dejado pasar. No podía volver a suceder algo. Uno era todo, y el todo era solo uno. Conciencia e inconsciencia. Solo necesitaba asegurar que cada guardián cumpla con la misión e investigar que las variables no se escapen como esa vez. Alaya tomó una decisión en base a los cálculos de posibilidades y las acciones posibles que podían darse. Debía extenderse y comunicarse, necesitaba poner ojos que controlen lo que los guardianes limpiaban para asegurar que incluso la zona de la variable fuese erradicada. Necesitaba extenderse. Los humanos parecen siempre estar ocupados haciendo algo. Sin respuesta, no es como si pudieras hablar de todas formas, pero el simple hecho de que te manifestaras es el indicio de algo. Aún sin respuestas, es poco propio de ti quedar en tal silencio, normalmente ya estarías sobre mi cuello o enviándome donde sea necesario. Si solo te quedarás en ese lugar, está bien por mí, no necesito escuchar tu asquerosa voz. La única voz que había estado presente en el lugar hasta el momento pertenecía a un hombre. Por el tono de voz sin ganas y la mirada desganada a aquel brillo azul a su lado, era fácil identificar que la persona no estaba interesada en lo absoluto con la forma etérea de luz que estaba a un lado del hombre. Guardián. Ahora usas una voz como esa, ¿qué es lo que sigue? Diría que no tengo tiempo para escucharte, pero tenemos todo el tiempo del mundo. Una respuesta agresiva, una forma de hablar arrogante y despectiva. La luz tomó una forma de una mujer hecha de puras partículas de luces azules, no hubo una forma clara más allá de un rostro que se iba haciendo y deshaciendo a cada instante por la luz que intentó formar aquella figura. Una mano se extendió, los dedos tomaron poco a poco forma dejando que la luz se extendiera. Diría que es interesante ver tomar una forma, pero sé que solo te limitarás a lo de siempre. Como si fuese una palabra clave o un interruptor, la luz se comprimió y tomó un tono más cálido, más humano. Poco a poco la luz etérea fue reemplazada por la imagen de una mujer de tez blanca, cabello rubio recogido en un moño y ojos verdes que miraron al hombre frente a ella. Guardián Emiyayo. No hubo continuación de parte de la mujer recién formada. La cabeza de la mujer se separó de su cuerpo con lentitud. Una espada estaba en manos de Emilia, era una espada larga la cual había usado para cortar el cuello de aquella cosa que había tomado la forma de esa persona. Un pie se puso sobre la cabeza en el suelo, la bota blindada tronó con fuerza con el cráneo cuando el hombre se inclinó hacia abajo y miró a los ojos a la mujer en el suelo, aún estaba consciente. ¿Crees que esa forma significa algo para mí después de la infinidad de veces que la he visto morir? Te lo advertí, si tomas una forma humana frente a mí te cortaré la cabeza, yo no hago promesas que no cumplo. Lo sé, has cumplido hasta el final tu palabra de ser un aliado de la justicia, un aliado mío. Un chasquido de lengua salió de Emilia cuando escuchó la voz de saber salir de la cabeza en el suelo. No es que disfrutara tal escenario, tampoco es que le importara especialmente, pero la persona detrás de aquel rostro era lo que lo hacía enojar. ¿Solo has hecho todo esto para molestarme? Las partículas azules volaran volviendo al cuerpo que había caído sin más al suelo después de que la cabeza hubiera sido decapitada. La forma etérea de una mujer sin rostro, solo un cabello y una figura eran apreciables, el rostro era algo que no era posible definir como el de alguien, siendo como la luz azul se movía por todos lados. La humanidad ha sido amenazada. Lo sé, siempre está amenazada, puedes decirme algo que no conozca, siempre es la misma charla de la humanidad está al borde de la extinción, solo mándame al lugar que quieres que limpie, no necesito que te presentes ante mí, solo da las órdenes como siempre lo has hecho. La voz del hombre sonó molesta viendo a aquella figura volar que parecía inclinar hacia un lado la cabeza. Me temo que no he terminado mi informe, guardián Emilia número. Si te atreves a mencionar eso, veré la forma de destruir esa forma tuya por más etérea que sea, aún puedo dispersarte lo suficiente para evitar tu vuelta continua. No fue una simple amenaza. El silencio de aquella figura en azul fue el indicio de que aquello había pasado ya en el pasado. Guardián Emilia, no soy el uno que usted cree. Emilia se detuvo y miró la figura sin forma fija unos segundos antes de gruñir. ¿Qué?
Ha habido incidentes que han puesto a la humanidad en circunstancias que pueden llegar a escalas mayores. Se ha determinado por el uno que no podemos simplemente eliminar el objetivo sin saber si la variante fue completamente exterminada. Mi trabajo no es el de limpiar variantes. Lo sabemos, el uno deja de referirte a ti misma de esa forma, por más que seas una mera extensión eres Alaya, eres quien me comanda, quieres que mueva la cola como un perro y limpie tu patio ya que no has encontrado el hueso enterrado. No tengo un nombre designado. Podría llamarte perra o puta y funcionaría. Detecto una negativa alta en las facultades del guardián Emilia, solicito que se tranquilice. ¿Es una orden? Emilia se burló cuando vio cómo aquella figura se quedó sin moverse. El viento soplaba con fuerza arrastrando la nube de humo que se había formado de la ejecución o la limpieza que había hecho hace unos minutos. Aún no había regresado a su colina de espadas solo por ese hecho. Por la figura frente a él que estaba molestándolo con cosas inútiles. Cada guardián de ahora en adelante tendrá una extensión de nosotras para evaluar las situaciones que se están generando. ¿Solo por una línea has llegado a esta resolución? Emilia entrecerró los ojos mirando a la figura azul que le devolvió la mirada fijamente. Hubo un intento que pudo amenazar a todos por completo, se ha determinado que una yo. Llámate a ti misma Alaya, te llamaré así de ahora en más, no tengo tantas energías para insultarte todo el tiempo después de todo. Emilia dio un suspiro antes de caminar a una roca y sentarse, todo ante la atenta mirada de Alaya. Solo soy una extensión del inconsciente, si bien se me ha provisto de una conciencia para procesar información independiente, no he comprendido en absoluto estos llamados pensamientos que tienen ustedes los seres. La respuesta hizo que Emilia alzara una ceja y recargara su mentón en una mano y mirara fijamente a la figura de luz. ¿Puedes tomar decisiones por ti misma? Así se me ha asignado, se ha calculado que su negativa sería la mayor de todas por lo que se me ha dado esta habilidad para poder seguirle el ritmo. El libre pensar no es una habilidad. No puedo procesar esa respuesta. La voz con tono inexpresivo y suave sonó haciendo que Emilia suspirara. Solo tengo unas cuantas condiciones, supongo que puedes procesar un trato. Emilia vio a Alaya quien asintió. Se me ha otorgado el permiso de aceptar las condiciones en caso de que sean adecuadas para el futuro previsible. Por favor, solicito las condiciones, guardián Emilia. Emilia frunció el ceño y negó para sí. Primero, llámame Emilia, no me llames guardián o agente, mucho menos algún diminutivo. Comprendo la primera solicitud, Emilia, pero carezco del entendimiento de lo que sería un diminutivo, como usted ha pedido. Negativa, Alaya respondió con simpleza. Es mejor así entonces, Emilia suspiró, te llamaré Alaya, darte otro nombre solo sería una molestia, podría insultarte si quieres, te lo tienes ganado después de todo. Las palabras de Emilia no concuerdan con su pensar, usted desea llamarme Alaya, pero no siento hostilidad real tras las amenazas del insulto. Hubo un breve silencio mientras que el avatar procesaba, se ha determinado válido el nombre de Alaya, el uno otorgado permisos extra por portar el nombre, pasaré de extensión a avatar del uno. Tercero, deja de hablar como si fueses más de una persona, ¿no se supone que se otorgó conciencia? Respuesta, se me ha otorgado la capacidad de pensar como un ser humano, pero no logro comprender las sensaciones dadas, se ha suprimido temporalmente todo pensamiento humano para evitar problemas para el trabajo. Emilia miró a Alaya y pensó en qué podía hacer, si desactivas la conciencia colectiva con las demás tú podrás empezar a pensar y usar la conciencia, no se te ha otorgado el rango de avatar. Negativo, no se me ha dado permiso para desconectarse del uno, la conciencia de todas las extensiones se ha decretado como una para permitir dar las señales de peligro de forma inmediata. Emilia sonrió ante las palabras de Alaya. La orden fue dada a las extensiones, eres un avatar, ¿no? Afirmativo, pero no poseo una forma, y el cálculo de muerte si tomo una forma humana frente a Emilia es de peligro máximo, por lo que no puedo acceder a las funciones de avatar hasta que determine que no seré asesinada. Eso suena cruel, no lastimaría a una chica indefensa. Emilia miró a Alaya que se quedó quieta como si procesa las palabras dadas. Esa parte del avatar frente a él al menos estaba empezando a ser divertido. Emilia pensó que si lograba que la cosa ante él tuviera conciencia entonces quizá pudiera romperla.
Se ha detectado hostilidad de parte de Emilia, la mala intención se ha detectado, la sugerencia de Emilia será dejada de lado temporalmente. Emilia bufó ante aquello. Olvidaba que la cosa ante él podía leerlo. Bien, bien, lo admito, quizá no tenga las mejores intenciones, pero no tiene sentido, ¿para qué tener conciencia si es que no la usarás? Emilia sonrió al ver una vez más el intento de cálculo de la entidad ante él. El uno dado permiso de tomar forma de avatar independiente, condición, el guardián Emilia debe jurar no asesinar al avatar de Alaya por ningún motivo. Emilia tarareó antes de asentir. Bien, pero si tomas un rostro robado entonces no habrá necesidad de volver a pensar. El uno, como la estás llamando, puede pensar en enviar a otra extensión. Términos procesando, el uno da su fe en el guardián Emilia, sabe que hará todo por la humanidad, aceptando la desconexión del colectivo. Hubo un pequeño zumbido que vino con fuerza al momento de terminar la oración. Alaya se quedó estática, las partículas de luz que se movían a su alrededor se compactaron dando una imagen etérea de color blanco. Había un rostro y el cabello que parecía mecerse a todos lados, lo único que podía distinguirse en la figura con claridad eran dos ojos color oro que miraron fijamente al hombre. Eran unos ojos sin emoción, abiertos y mirando con todo el detenimiento posible, solo quedaba una mirada fija y vacía sin emociones que era dirigida a una mirada igual de muerta entre el oro y la plata. Pensé que tomarías una forma física como avatar. Se detecta hostilidad por parte de Emilia. Advertencia, no tomar forma del avatar sin que los niveles de hostilidad se hayan ido. Alaya habló haciendo que Emilia alzara una ceja. No siento nada parecido a hostilidad u odio contra ti como crees. Evaluación, no hay mentiras en las palabras de Emilia. Resultado, la hostilidad se superpone con la honestidad de las palabras. Permiso para hacer una pregunta. No tienes por qué pedir permiso. Emilia suspiró viendo a la figura que flotó hasta estar frente a él. Se me ha proporcionado el conocimiento de las emociones. Pregunta, para comprender la naturaleza de Emilia, ¿es aconsejable el uso de estas? Emilia alzó una ceja ante el comentario tan sin sentido que había obtenido de parte del avatar. Haz lo que quieras. No comprendo esa propuesta. Alaya fue clara ante su falta de entendimiento sobre la respuesta vaga del hombre. Un puño se alzó y golpeó el rostro de Alaya, el cual simplemente se deformó en la energía que se mecía a todos lados. Se ha detectado hostilidad del guardián Emilia, se detecta descontento. Hablas mucho más de lo que deberías, no siento algo como eso. El lenguaje corporal y la mente del guardián Emilia están tranquilas, pero se siente hostilidad de parte de este, solicitando formas en la que proceder. Te has desconectado, idiota. Emilia puso su mano y dejó que Mentón descanse en su palma. Al poner su codo en su rodilla, no obtendrás una respuesta del colectivo. ¿Sugerencias para continuar? El tono carente de emoción fue divertido para Emilia. ¿No puedes pensarlo por ti misma? Para acceder a la función independiente tengo que acceder a la conciencia. Hazlo. Negativo. La respuesta de Alaya hizo que Emilia ladeara la cabeza. La recomendación del colectivo fue no aprobar hasta que tu hostilidad se vaya. No es como si tuviera problemas para revivir, no eres humana. Una vez acceda a la forma de consciente y sea un avatar, tendré la conciencia de un humano. La mejor acción de curso es observar hasta que el momento en que la hostilidad de Emilia baje a un margen de no peligro. Solo hazlo, no te mataré. Ahora que, no tiene sentido que te procesas cosas innecesarias, solo hazlo de una vez. Negativo, no se puede comprender las intenciones del guardián Emilia. Como la última orden fue la de no tomar forma de inmediato, entonces la dejaré para un momento posterior. No veo el problema por el cual debas pensar mucho en que voy a cortarte si es que tomas forma humana. No soy agresivo. Detecto discrepancia una vez más en las palabras de Emilia. ¿Puedes dejar de entrar en mi cabeza? ¿Es una orden? Si quieres tomarlo como tal, sí, es una orden. ¿No está el tú completo viéndonos de todas formas? Emilia resopló. Al cortar los lazos con el colectivo central, mis ojos dejaron de dar la imagen que el total puede ver. Solo soy yo como usted lo ha solicitado. ¿Y no puedes responder por ti misma? Detecto intentos de que caiga en el uso de la conciencia que se me ha proporcionado. Observación, las palabras de Emilia están cargadas de sarcasmo. ¿No serás la más lista? Emilia habló con sarcasmo, obviamente para él, pero no para la cosa que intentó procesar las palabras del hombre.
Observación, no se ha logrado comprender las palabras de Emilia, solicito una explicación. Cállate. Hostilidad detectada. ¿Puedes dejar de decir todo lo que pasa, que eres una narradora? Emilia se puso de pie y señaló a Alaya, quien solo miraba al guardián que se molestaba por su presencia. Anotación, no he contado ninguna historia, y no logro comprender la forma de pensar del guardián Emilia. No me llames guardián. Emilia rectificó al instante en que la parte de guardián se estaba escuchando más de seguido. El proceso por el cual el guardián Emilia debe pasar para que se le categoriza como Emilia, incluso si lo he estado nombrado ha cesado. ¿Esa es una idea tuya o volviste a la mente común? Negativo, se me ha asignado una línea de uso de suministro, no es necesario para mí intervenir y volver al uno para poder dar una respuesta o tener sustento. Entonces deja de ser complicada y solo mándame a una misión. Detecto, sí, ya sé, que detectas negatividad en mis palabras, no es algo que no conozca en este punto, solo cállate y vámonos de una vez. Se ha determinado que las palabras son válidas, volviendo al mundo de Emilia. Ha pasado un año desde la primera llegada, aún no siento que la hostilidad de Emilia haya disminuido. Alaya estaba pegada al lado de Emilia mientras flotaba a su lado como si de una sombra se tratase. No tengo motivos para estar relajado a tu lado. Emilia caminó hasta quedarse en el borde de una montaña, vio lo que había bajo la montaña y la ciudad que se estaba alzando. Alaya giró sin parpadear, pasó de mirar a Emilia a la ciudad a lo lejos de ellos. Había humo saliendo de algunas casas, una gran muralla rodeando los muros de la ciudad estaba presente, una ciudad en desarrollo. ¿Misión? Emilia no sabía por qué preguntó aquello, era obvio de la razón por la cual tenía que interferir. El gobernante de la ciudad hizo un pacto para arrasar una ciudad que en 2 años será la clave de cura de una enfermedad. La ciudad ha consolidado el poder que está presente actualmente, los civiles tendrán que luchar en caso de guerra. Objetivo, la erradicación de la ciudad. Emilia no le gustó aquella voz tan tranquila y sin emoción, tan natural mandado aquella orden, y lo peor de la situación era que él debía reaccionar. Entendido, no es como si Emilia pensara mucho en lo que pudiera hacer, tampoco en que no debería hacer, pero solo por una vez. Le hubiera gustado escuchar una respuesta contraria a la orden que se le había dado. Señor. Emilia no reaccionó ante la voz de la persona que estaba detrás suyo, tampoco se movió de inmediato, solo giró el cuello de a poco viendo a 3 mujeres con cestos con frutas y un par de soldados, que probablemente eran la escolta de las mujeres. Quien había hablado en aquel momento fue una niña que tenía un pequeño cesto en manos. Hubiera preferido no tener que interactuar con nadie. ¿Es este algún juego tuyo? Emilia se giró y vio a Alaya, quien miró fijamente a los humanos. Humanos, es la primera vez que los veo tan cerca. Ese comentario con la voz tan vacía y sin ningún tipo de emoción fue el detonante para que los soldados dieran un paso al frente de las mujeres y sacaron las espadas mirando al hombre ante ellos que simplemente había aparecido de golpe. Mami, ¿qué es eso que flota al lado de esa persona? Emilia miró cuidadosamente a la niña, quien señaló a Alaya. La señalada estaba absorta viendo a los humanos, era la primera vez que ella tenía a los humanos tan cerca. La niña fue tomada inmediatamente en brazos de una de las mujeres, las cuales comenzaron a correr cuando el grito de los soldados se dio y cargaron hacia el frente. Alaya miró aquella escena en silencio, los hombres gritando y cargando hacia una fuerza desconocida, todo para poder comprar tiempo. A los ojos de Alaya, no tuvo sentido las acciones de los hombres, pudo analizarlos, estaban entrenados para correr y para poder luchar, ella entendía eso, pero no comprendió por qué se quedaron en vez de salir corriendo. Si hubieran dejado a las mujeres atrás, entonces ellos hubieran podido correr y ganar más tiempo. ¿Por qué tomar una decisión tan falta de lógica? Una espada larga apareció en la mano de Emilia, simplemente caminó hacia adelante donde venían los soldados. Movientes finos y simples, Alaya miró cómo cada uno de los hombres había caído al suelo antes de que pudieran siquiera procesar que habían muerto. Una muerte instantánea, todos por una espada en la mano del guardián, quien miró casi de manera curiosa a los hombres en el suelo. ¿Por qué avanzaron? Alaya preguntó viendo a los hombres en el suelo. Flotando y mirando los cuerpos que derramaban sangre, solo pudo ver el pánico total en el rostro de estos. No entendió por qué cargaron al frente con tal miedo. ¿No es lo normal?
Emilia preguntó antes de alzar la espada y ésta comenzara a brillar. La espada pasó a extenderse y tomar un largo mayor, tomando la forma de una jabalina. El brillo en el arma era la infusión del mana en esta. ¿Normal? Temer a lo que no se conoce, Emilia pisó con fuerza lanzando la espada. Su objetivo había sido el primer grupo que había escapado. Confirmación de muertes, instantes, Alaya comentó haciendo que Emilia chasqueara la lengua. No necesito que cuentes, solo perderás el tiempo. El arco del hombre se proyectó en mano y miró la ciudad. El rojo llegó mientras que ese color brilló. Alaya alzó la cabeza viendo cómo las nubes parecían teñirse de ese color al mismo tiempo. Alzando el arco y una flecha color rojo brillante apareció en las manos del hombre. Un tirón y preparó el disparo. Rojo. Eso fue lo que el cielo se tiñó ante la flecha que había pasado de ser una a ser miles. La sombra que proyectó sobre la ciudad fue el principio del pánico de los ciudadanos cuando cada flecha empezó a volar a un objetivo. Un mar de flechas rojas que cayó en la ciudad clavándose en estas después de atravesar a las personas. Inocentes o culpables. Emilia sabía mejor que nadie que no había juicio para quienes portaban un pecado, incluso el tiempo que se invertía en uno de ellos debía ser un tiempo que se invertía en todos. Fue solo un instante antes de que la ciudad antes repleta de vida se quedara en silencio con las pequeñas nubes de polvo que se alzaban ante la destrucción de la misma. ¿Irás a revisar? Emilia bajó el arco y se giró a ver a Alaya, quien contempló en silencio todo. Confirmación, todas las bajas necesarias han sido dadas, no se ha encontrado una distorsión, el espacio fue limpiando. Hubo una pequeña pausa ante la primera palabra de Alaya y el resto de la oración, como si la mujer estuviera procesando aún lo que estaba viendo. ¿Sucede algo? Es la primera vez que veo la sangre de los humanos. Alaya extendió una mano y quiso tocar a uno de los soldados caídos, pero al instante en que su cuerpo tocó al hombre en el suelo, ésta pasó a través. La sangre es roja, la carne se desgarra, solo un cuerpo humano es tan blando. Emilia caminó hasta donde estaba Alaya, quien miraba casi en trance a los soldados. ¿Por qué avanzaron? La acción más lógica era huir. Pudieron tener más oportunidad si fuese otro escenario. Alaya contempló a los hombres que habían caído sin dar ninguna sola pelea. Por el miedo, ante la muerte o ante lo desconocido, la cara del hombre es revelada. Ellos hicieron lo que pensaron como correcto. Emilia caminó y pateó uno de los cascos de la cabeza de los soldados antes de mirar los ojos sin vida abiertos y la expresión de horror grabada. Había visto esta escena tantas veces, había pasado por este sentimiento incontables veces, pero aun si no le importaba la vida de las personas que estaban en el suelo. Le hubiera podido dar otro resultado. Hay una discrepancia en tus palabras. Si tenían miedo, ¿por qué avanzaron? Estás haciendo muchas preguntas de la nada. ¿Acaso no tienes conciencia? No puedo obtener mi estado de conciencia a menos que adquiera mi ser como avatar, por lo que me limito a la información que conozco. La respuesta de Alaya sacó un bufido de Emilia. ¿Qué es un humano? Probablemente sea la peor persona para dar una respuesta así, pero puedes aprenderla tú misma, solo observa. El silencio de Alaya llegó cuando procesó las palabras del hombre, negativo, incluso pensando en todo escenario. Los humanos que cargaron hacia el guardián Emilia deberían haber escapado. No comprendo por qué ir al frente. Emilia suspiró ante la constante negativa de Alaya. Eso es lo que los hace humanos. ¿El tomar decisiones ilógicas? La pregunta se ganó un bufido de diversión de Emilia. No, el querer enfrentar la muerte incluso si es segura, la voluntad humana. Emilia dio una broma ante la voluntad del hombre, siendo que le estaba hablando a la propia voluntad del hombre. Era realmente hilarante. Guardián Emilia, Alaya habló mirando fijamente al hombre, quien parecía centrado en la nieve que caía a su alrededor. Estaba en un campo cubierto de nieve la cual no dejaba de caer y él estaba en medio de un montón de cuerpos. Solo se había sentado en una de las tablas de madera apiladas porque sabía que Alaya comenzaría con la tanda de preguntas como lo hacía después de cada misión que terminaba. ¿Qué es la compasión? Alaya se sentó al lado del hombre, quien miró el fuego aún presente en el campamento que había terminado. ¿Compasión? Emilia miró a la forma que se sentó a su lado. No es algo lo cual esté a nuestra disposición. ¿Y para los humanos? Fue curiosidad. Emilia podía decirlo, pero la neutralidad con la que habló Alaya hizo que Emilia se quede viendo a la entidad antes de suspirar.
Quizá existe el remordimiento en los humanos. ¿Cómo se siente? Un sentimiento repulsivo, algo que te hace sentir mal, culpa si quieres llamarlo. ¿Qué es la culpa? Emilia entrecerró los ojos. Habían pasado ya un par de décadas desde que había aparecido a su lado aquella entidad que comprobaba todo lo que pasaba, más que una extensión estaba interactuando con Alaya misma en cierta forma. Pero solo en la última década había empezado a hacer preguntas así a la mujer. La culpa es algo que te golpea internamente, en la conciencia, es el saber que has hecho algo malo. Matar es malo. Lo es, Emilia solo asintió a lo que mencionó Alaya. Pero es lo que has hecho, pero, ¿no sientes culpa? La pregunta hizo que Emilia abriera los ojos con genuina sorpresa, pero poco después solo sonrió y soltó un bufido ante eso. ¿Es importante a este punto? Se me ha dado el conocimiento que toda vida es importante, pero que es necesario lidiar con situaciones que perturben el orden. Toda vida es importante, es bueno saber por qué caí ante tus palabras en ese tiempo. Emilia suspiró antes de ponerse de pie. Accediste al contrato con el fin de salvar tu mundo, lo cual lograste. Pero hay una cosa que no comprendo. ¿Sigues con las preguntas? ¿Por qué los humanos te juzgaron como un asesino si fuiste un salvador? La lógica dice que deberías ser aclamado. Pero no soy salvador, solo soy un asesino más. Incorrecto, las acciones del guardián Emilia han dado como resultado la salvación de una incontable cantidad de humanos. Alaya contestó de manera automática. ¿Pero tienes un recuento de la cantidad de personas que he matado para eso? No hay un estimado calculable, la cuenta se detuvo una vez que fue factible dejar de hacer un seguimiento por perder. Fue una breve risa, una risa leve, pero ahí estaba. Alaya lo detectó de igual manera, una risa, seca o muerta, sin ninguna emoción o gana real para reír. Solo un intento de mostrar una expresión. Obviamente no tendrían que contar las muertes, lo único que importa es quién viva. Emilia negó para sí y luego sonrió de lado. Me preguntaste la razón por la que fui juzgado por los humanos, ¿no? Afirmativo, la idea de juzgar a quien ayudó en su totalidad no es un resultado lógico. Deberías dejar de creer que todo se puede arreglar con lógica. Alaya se quedó unos segundos callada. En la base de datos que era su memoria, buscó una respuesta coherente ante la mención de Emilia y su sugerencia de quitar el sentido lógico. Negativo, el abandonar la lógica generaría situaciones de desperdicio. Ahí lo tienes, los seres humanos no se rigen por la lógica, hicimos un trato, ¿lo recuerdas? Tengo el registro del momento en que tomaste mi mano por primera vez. ¿Es esa la forma de referirse al contrato? No importa de todos modos, los humanos solo quieren un bien, y es el bien propio, el egoísmo existe, pero al mismo tiempo el altruismo, ambos están en la cabeza del humano, pero hay una franja que se cruza que genera la duda de toda persona por igual. No logro comprender el planteamiento de sus palabras, menciona dos acciones opuestas a la vez, el sentido de un humano debería ser el bien mayor. ¿Oh, es así? Emilia se burló antes de poner las manos en la espalda y caminar alrededor de la hoguera viendo el fuego. Hicimos un trato, tiene sentido para ti, ¿no es así? Un intercambio es la solución más básica para un problema. ¿Qué pasaría si no te hubiera pedido nada por el intercambio? Silencio de parte de Alaya, sería contraproducente, un desperdicio al poder disponer de algo y no solicitarlo. ¿Ves? Ahora piensas como un humano, felicidades. Negativo, esa es la respuesta lógica a la búsqueda de una negociación. Alaya flotó hasta estar frente a Emilia. Las palabras del guardián Emilia no tienen coherencia en eventos. Por favor, se solicita que deje de ser críptico o me veré forzada a ver su mente. Hazlo y puedes despedirte. Que te dirija la palabra una vez más. El trato no es equivalente. ¿Ahora lo entiendes? No, no hay relación en lo hablado con lo que se nombró anteriormente. Has estado pensando en el beneficio propio y en mi beneficio, ambos lados, un lado que piensa que alguien busca algo siempre, no importa qué, esa es tu respuesta. ¿No está interesado en un intercambio justo? La pregunta de Alaya fue dada casi 10 segundos después de las palabras de Emilia. Solo deseaba ayudar a los demás, no deseaba nada a cambio, pero al igual que tú ahora, creyeron que tenía alguna intención, aceptarías un contrato que solo beneficia al otro lado. Es una acción ilógica.
Ahí tienes la respuesta, no esperes que pueda responder a todas tus preguntas de los humanos, nunca fui considerado uno en vida de todos modos. Emilia vio cómo su cuerpo comenzó a brillar. Estaba llegando la hora de volver. El guardián Emilia es uno de los humanos que están grabados, su conciencia nata por el cuidado de la humanidad es lo que alza a Emilia entre varios otros humanos, porque se llamaría como algo que no es humano. Incluso tú comprendes más la lógica en un sentido retorcido de la palabra, es lamentable que un ser carente de emociones y pensamientos propios razone mejor que mi yo más joven. Emilia se burló de sí mismo. ¿La culpa es algo que posea el guardián Emilia? La culpa se genera cuando sientes que has hecho algo malo. Entonces el guardián Emilia no debería sentir culpa, no ha hecho nada malo, siempre arregla el desastre de los demás. Emilia se detuvo unos segundos y miró a la figura que estaba a su lado. Se ha detectado un incremento en la hostilidad del guardián Emilia. Alaya se movió alrededor del hombre antes de mirarlo fijamente. No sentir culpa es algo no humano, no sentir remordimientos es algo no humano, si no tienes algo como eso no eres diferente de una bestia que mata sin más. El guardián Emilia es un espíritu contratado, no es una bestia. No, no soy una bestia, solo soy un un amo bastante retorcido. La hostilidad del guardián Emilia se ha incrementado. Alaya sintió como el hombre ahora estaba con más ganas de hacer algo, perder el control, la furia es humana. Lo es, pero no te odio si es lo que preguntas, tampoco estoy enojado contigo. La respuesta es real, no se ha detectado mentiras en las palabras del guardián Emilia. Los ojos de Alaya brillaron unos instantes escaneando al hombre ante ella, no se ha podido llegar a una conclusión de dónde apunta las emociones negativas del guardián Emilia. No necesitas saberlo, aunque si deseas conocer algo, podrías tomar de una vez por todas tu estatus de avatar, no tiene sentido seguir como una extensión del colectivo si ni siquiera estás conectada. Negativo, la hostilidad del guardián Emilia sigue siendo demasiado alta. Bien, lo que sea. ¿No ha pasado ya un tiempo desde que llegaste a molestar? Tiempo aproximado, 200 años, 4 días, 8 meses y... Por favor, solo detente. Emilia se masajeó la frente antes de girarse y ver la figura color blanco con ojos amarillos que revoloteaba a su lado. En todo este tiempo junto al avatar de Alaya, Emilia no la había visto tomar aún una forma humana. ¿Está Emilia disconforme? Al menos prefería hablar solo que tenerte narrando toda acción que hago. Emilia se sentó en una piedra en su infierno personal. Acababan de volver de una misión por lo que ahora estaba esperando el próximo envío. Detecto que tus palabras no son sarcásticas, ¿es esto lo que llaman ofender? La voz sintetizada de Alaya solo causó más dolor de cabeza a Emilia. ¿Por cuánto tiempo tendrás que seguir vigilándome? La pregunta de Emilia salió con molestia y alzó su cabeza viendo a la figura etérea que estaba mirándolo analizando la situación. No se ha encontrado motivo para dejar la misión, tampoco se han detectado fluctuaciones, pero desde hace 200 años que se me ha asignado para corroborar que no suceda un evento como el de la línea que no debió existir. Es bastante estúpido que simplemente no hicimos desaparecer esa línea, ¿por qué dejarla? No tengo las respuestas, como no estoy. Ya escuché ese cuento miles de veces, como no estoy conectada no puedo acceder a la información total, solo puedo darte misiones y registrar eventos. Las palabras del guardián Emilia han sido las que iba a pronunciar. Emilia solo levantó la cabeza y suspiró antes de mirar el cielo lleno de engranajes. No puedes simplemente callarte y fingir que no existes, hazlo como lo hiciste por tanto tiempo. He estado acompañando al guardián Emilia por una cantidad considerable de tiempo a escala humana, según lo calculado debería haber desarrollado ya alguna buena voluntad hacia mi persona. No eres una persona y llegas tarde si quieres buscar algo de mi humanidad. Emilia fue claro cuando se puso de pie y en medio de todo aquel desierto, levantó su mano y tocó un árbol muerto que estaba plantado en medio de aquel campo de espadas. Era la única presencia que estaba fuera de lugar, un árbol muerto que había estado por tanto tiempo en aquella atalaya, el único lugar donde las espadas no crecían. ¿Qué es una persona? A pesar del tiempo no hemos intercambiado información, nunca me ha dirigido la palabra adecuadamente sobre ese tema. La forma etérea color blanco flotó frente a Emilia quien tenía su mano sobre aquel tronco, levantando los ojos del árbol muerto a los ojos amarillos brillantes. Emilia bufó con diversión.
¿Servirá de algo hablar contigo? Solo respondo lo que considero adecuado. ¿Crees poder comprender que es una persona? Si se me proporciona la información, soy capaz de comprenderlo todo. Oh, arrogante incluso sin saberlo, la sonrisa de Emilia creció cuando bajó su mano y miró con los brazos cruzados a la figura etérea. Toma forma del avatar que debes, si lo haces responderé a tus preguntas. La tasa de posibilidad de que Emilia reaccione de manera violenta a mi contra si tomo forma física ha disminuido, pero no se encuentra en un parámetro seguro. Los ojos brillantes de Alaya observaron a Emilia, quien inclinó la cabeza hacia atrás. Es tu decisión. Si no hemos progresado en hablar como quieres, es debido a tu negativa a tomar forma de avatar. No es como si pudiera matarte de igual manera. Información crucial. Se ha admitido el compartir la información para dar confianza al guardián Emilia. La luz blanca se movió y pasó a estar frente a Emilia, quien no se movió. ¿Y esa es? Una vez que tome conciencia como avatar, se me dará lo que los humanos llaman conciencia, junto con un cuerpo. Pero, una vez tomada forma de avatar, no moriré, pero estaré ligada al guardián Emilia, por lo cual cualquier daño a Emilia es un daño a mi persona, y cualquier daño que tenga es un daño para usted. El guardián Emilia está dispuesto a cegar la vida que se me dará. La cabeza de Alaya se inclinó hacia un lado sin comprender por qué, de la nada sintió algo. La tasa de hostilidad de Emilia. La voz de Alaya sonó lo máximo que se pudo considerar como confusión al salir entrecortada. La tasa de hostilidad de Emilia ha bajado a cero, pero no comprendo la razón de la sonrisa en el rostro del guardián Emilia. No siento alegría viniendo del guardián. Oh, no te preocupes, dijiste que si tenía intención de hacerte daño entonces tomarías la forma de un avatar. No, estoy aquí ahora, puedes hacerlo. Era una sonrisa bastante grande. En los registros de Alaya solo había visto esa sonrisa en ciertas ocasiones. Y eran cuando el hombre daba un desenfreno completo a la pulcritud y pasaba a la brutalidad absoluta. No encuentro mentiras en las palabras del guardián, pero no logro comprender las intenciones de este. Alaya procesó todo dato posible y toda forma de reacción del hombre. No había hostilidad o algo parecido dentro de Emilia, pero la sonrisa que había registrado no es que fuese una sonrisa que sea real. Alaya mejor que nadie lo sabía. Ella tenía el recuerdo completo de la primera vez que el hombre había llegado a su lado y solo ahora estaba procesando información de manera independiente por haberse separado del total. Entonces no tienes nada que temer, toma forma y vamos a una misión. Te mostraré cómo son los humanos que salvamos. No, es mejor decir que te mostraré la humanidad. Un campo, un prado amplio y una vista hermosa, los árboles a lo lejos en un bosque y las montañas en lo alto, una vista espléndida para cualquiera, un lugar natural y completamente puro a los ojos de quien pasara por la naturaleza viva del lugar. A lo alto de la montaña desde cerca era apreciable un cúmulo de casas. Un pueblo de un par de miles que estaban en el suelo sin vida. El contador se ha cumplido, no hay una variante en esta misión. La comprobación final se dará mientras que esperamos. Puedes descansar. El único descanso que puedo tener es sentarse y cerrar los ojos. No puedo dormir. Emilia solo hizo eso, se dejó caer sobre una piedra y llevó una mano a su pecho y parte de su torso. El guardián Emilia ha recibido daño crítico, se recomienda que no se mueva. La voz de Alaya fue tan neutral como siempre. Incluso ahora, Emilia estaba cansado de escucharla hablar con esa voz tan poco natural. Siempre ha sido así. Emilia hizo un ruido cuando comprendió el estado de Alaya. Es la primera vez que me ves herido, ¿no? Hay un registro de todas las muertes que has sufrido, pero las dejaron de contar, ¿no es así? ¿Por qué el guardián Emilia no siente dolor? Alaya flotó frente al hombre que tenía varias espadas en la espalda y el pecho prácticamente agujereado. Lo único que estaba manteniendo al hombre eran cuchillas. Metal que se movía como si fuese sangre, un corazón armado de cuchillas que le permitió seguir mandando y seguir latiendo. ¿Por qué debería sentirlo? A Emilia le dolía. Pero no era lo peor que había soportado ni de asomo. Los humanos sienten dolor cuando son heridos. El guardián Emilia es humano, debería sentir dolor. ¿Estás preocupada por mí? Afirmativo, los humanos no deberían tolerar ese dolor. Se encuentra otra discrepancia entre Emilia y un humano normal. No me llames así, el hombre gruñó antes de sentarse y mirar a la figura que parecía estática. No comprendo la solicitud del guardián Emilia. Alaya se giró y vio a los guerreros con los que había luchado el hombre.
Todos eran fuertes y mucho más grandes que el humano promedio, una variante del hombre que estaba creciendo y debía ser borrada para evitar problemas. La era de los dioses fue un momento en el que varias razas nacían y morían. En este momento estaba ante una de esas razas que no debieron nacer, pero al final todo. Eran humanos por más extraños que sean. Solo olvídalo, no tiene sentido hablar de esto contigo. Desde el momento en que dejaste de recibir actualizaciones del todo eres más un lastre que una ayuda, ni siquiera puedes hacer tu trabajo en forma, no has terminado de escanear todo. Emilia bajó la cabeza y llevó una mano a su pecho intentando mitigar cualquier dolor. Mi trabajo como extensión es este, todo Counter Guardián tiene el mismo modo. Pero solo los de mi línea tienen estos problemas, mandarme contra esas cosas y creer que puedo ganar, eres ridícula. Eres la pieza más importante que existe. Déjate de bromas ridículas y solo termina el escaneo de la zona, ni siquiera sirves como medio porque niegas a ser un avatar, solo eres un lastre. La molestia de... Sé que estoy molesto. El hombre se puso de pie y caminó hasta la mujer e intentó tomarla por el cuello, pero solo pasó su mano por la luz que era aquella extensión. Los ojos de Alaya viajaron a la mano de Emilia llena de sangre. Poco después el hombre cayó al suelo de rodillas con la sangre aún cayéndose cuerpo. ¿Es esto lo que llaman voluntad humana? Alaya se agachó y vio al hombre que estaba con sangre en la boca derramándose. ¿Cómo es que lo soportas? Siempre fue así, siempre estoy muriendo, solo he tenido algo de suerte en los últimos siglos. Los registros. Solo termina esto y vámonos de una vez. Emilia se puso de pie y miró a la figura que estaba ante él. ¿Por qué te resistes a morir? No es como si fuese el final. ¿Qué es lo que mantiene en pie de caer aquí? Fue una pregunta sincera de parte de Alaya, sincera por el verdadero desconcierto que se había creado en los procesos ya deteriorados de ella. Siempre ha sido así, siempre caiga en el mismo lugar, no tengo por qué escuchar palabras vacías. Estás molesto por la falta de sangre. Es tu culpa por darme un cuerpo de carne. Alaya no respondió. Si había una persona que sabía a la perfección cómo era cada misión del hombre frente a él, era ella y solo ella. Cada muerte, cada caída, cada desliz y cada lamento. Todo lo que significaba la existencia de Shiro Uemilla estaba grabado en su cabeza. Pero en todo el tiempo que lo vio, fue la primera vez que observó al hombre perder los estribos o actuar de manera distinta a la habitual. Lo sabía, Alaya sabía que el dolor por el cual estaba siendo sometido el hombre no era algo de lo cual se pudiera pensar o siquiera llegar a comprender, el hecho de que estaba siendo desagarrado desde adentro con el único fin de seguir existiendo incluso si no necesitaba seguir viviendo. ¿Es tu voluntad? No fue una pregunta a nadie en particular. Emilia alzó la cabeza, como la bruma blanca que era a la figura de siempre pasó y se arremolinaba ante él. En un instante ya no estaba en aquella montaña, ahora estaba en su mundo, en un su desierto e infierno personal. Las espadas estaban a los lados y lo único que vio para recostarse fue aquel árbol de siempre. El único vestigio que quedaba de su humanidad. Un árbol maltrecho en medio de aquel campo de espadas que solo era el bosque que cultivó del egoísmo más puro del ser humano. Emilia era el ser humano más egoísta que existió, no importaba cuánto se quisiera negar ese hecho o cuánto alguien quisiera pensar en otra cosa, siempre fue lo mismo, no hubo un remanente fijo de humanidad de parte de Emilia, solo el egoísmo más puro y crudo de un ser humano con un deseo inalcanzable. Un aliado de la justicia. La bruma de color blanco pasó a arremolinarse, Emilia alzó la cabeza y miró una mano, una tez blanca que se extendió y sintió por primera vez en tanto tiempo el toque de alguien. ¿Por qué estás llorando? Emilia quería odiar a la persona que se formó frente a él, quería ser el primero en que hiciera algo contra la representación de la entidad que lo condenó a un infierno personal. Él solo quiso salvar a los demás, pero no pensé que, salvar, podría llegar a ser matar. Odiaba aquel sentimiento que tenía dentro, pero lo que más odiaba Emilia era que no podía odiar como tal a aquella persona que se formó y que empezó a derramar lágrimas con los ojos cerrados. No podía odiar a Alaya porque la persona que más odiaba por sobre todas las demás era él y solo él. La luz blanca se arremolinó en una luz tenue color azul, los pies salieron de aquella nube junto con un rostro que se tomó forma, no era un rostro familiar para Emilia, no es que pudiera recordar con exactitud el rostro de algún ser querido, pero el ver aquella figura llorando fue casi como si recordara algo. ¿Qué es todo esto?
Una voz confusa y llena de duda, ya no quedaba aquel tono neutro y sin vida, ahora lo que estaba presente era una voz que mostraba solo una cosa. Confusión. Has aceptado por fin tu papel como avatar. El cuerpo de Emilia cayó al lado del árbol manchado de sangre y generando que la persona ante él se asustara o al menos se sobresaltara ante aquello. Dos ojos azules se abrieron mirando al hombre que estaba curándose de a poco en el suelo. Alaya, no, la entidad llamada Alaya, una extensión que se le otorgó el poder de tener una conciencia, la había empleado en aquel momento. De la confusión pasó a un mar de emociones que no supo cómo reponerse. La mujer cayó de rodillas, el cabello blanco puro tocó la arena del desierto, el cuerpo de la mujer fue envuelto en una capa de luz azul antes de que un vestido simple color blanco se asomara, para poco después detalles de color azul y oro se formasen. Parecía una divinidad en ese momento, claro, a los ojos de Emilia no era algo que no hubiera visto, pero sí fue la primera vez que vio con otros ojos al ente que lo que había estado siguiendo por todo este tiempo. Un grito desgarrador llegó de Alaya mientras que se sacudía, la mujer había caído al suelo agarrándose de la cabeza y gritando de dolor ante toda la emoción que había registrado de golpe. El miedo, el pánico y el dolor. El dolor compartido del que habló con el hombre se hizo presente. El grito no fue retenido por nada, solo siguió en aquel desierto interminable y como único testigo de aquel llanto las espadas en el lugar y una persona que observaba con curiosidad ahora renovada a la mujer que lloraba sin parar. ¿Estás bien? Emilia extendió una mano e intentó tocar a la mujer que estaba apretándose la cabeza ante el dolor. Miedo. Aquel fue el sentimiento que inundó la cabeza de la mujer, lo primero que sintió después de la confusión. Las súplicas y los lamentos de todos los que había visto hasta ahora caer, los recuerdos de los muertos y los llantos de perdón, el como todos pedían piedad. Misericordia. Sin darse cuenta, Alaya golpeó la mano del hombre, se acercó hacia ella y miró con horror y miedo puro al hombre que estaba ante ella. Conciencia. Ya no estaba ligada al colectivo, ya no estaba puesta bajo normas y en un punto en el cual solo podía pensar en ciertas cosas y no podía comprenderlas. Ahora Alaya estaba sintiendo toda emoción posible de golpe, todo lo que debió haber experimentado a lo largo de los años fue golpeado de lleno en su mente. Emilia se quedó pasmado con la mano extendida, el golpe a su mano no había dolido en lo absoluto, pero lo que lo dejó plantado en su sitio al ver la reacción de aquella persona que le tendió siempre la mano, sin importar sus acciones, ahora lo rechazaba. Era una más. Emilia cerró poco a poco los ojos antes de sentarse al lado de la mujer, quien al instante se movió y se alejó de su lado. La mirada llena de miedo y confusión estaban tan arraigadas en la cara de Alaya que Emilia solo pudo mirar aquel desenlace casi con lástima. Supongo que ser humana no es tan fácil, ¿verdad? La pregunta de Emilia no fue dada esperando una respuesta, pudo verlo en la mirada de la mujer. El horror y miedo al verlo. Debiste tomar forma de avatar al momento en que se te dio la orden, mírate ahora, en el suelo procesando tanta información que tu cabeza colapsó, como se sienten las emociones. Alaya podía ver al hombre mover los labios, pero no podía escuchar nada. Era como si un pitido continuo bloqueara todo, desde el sonido de los engranajes hasta la voz del hombre que la miraba desde arriba, siendo ella ahora la que se estaba arrastrando en el suelo ante lo que había aprendido. Que, las palabras no podían salir de la boca de Alaya, la boca de la mujer se sintió vacía, como si hubiera sido secada y su lengua áspera. Desactiva las emociones negativas. Aquel único susurro fue dado por Emilia antes de ver cómo la mujer cerró los ojos con fuerza y por milagro entendió lo que el hombre dijo. Fue como mover una palanca en su cabeza. Alaya quitó las emociones que había estado sintiendo y solo se quedó allí, acostada con la cara en la arena y el rostro sin emoción que Emilia recordó. Las emociones. Emilia alzó una ceja cuando escuchó la voz neutra de la mujer una vez más. Por lo que podía escuchar, Emilia parecía que Alaya había quitado toda emoción de su ser para poder recuperar el control, no lo estaba. La compostura de la mujer se recuperó y se sentó en el suelo, la mirada que antes era fría y sin vacilación ahora solo era un remanente de ello, siendo dos ojos azules que miraban a la nada y parecían haber perdido toda luz. Es lo que un humano siente, es lo que todos sienten. Lo siento. Las palabras de Alaya fueron tranquilas cuando se giró y se sentó al lado del hombre. Estaba contra el árbol muerto del lugar. ¿Por qué lo sientes? Emilia no entendió el porqué de aquella disculpa. Haberte rechazado.
Es lo que un humano haría. La respuesta de Emilia fue simple, era algo que estaba acostumbrado, la traición siempre fue algo que estuvo marcado en su ser, no fue nada nuevo esto. No fue nada nuevo el que una persona que estaba a su lado pasara a temerlo, pero Alaya, por más que sintiera molestia por ella en cierta manera agradecía una cosa de aquella entidad. Siempre le tendió la mano cuando lo necesitó, sin importar lo que hiciere. Aquel primer rechazo de Alaya fue probablemente el punto más bajo que Emilia había tocado, siendo la persona que le otorgó aquel trabajo, aquel infierno y aquella segunda vida, aquel medio para ser un héroe, ahora lo rechazó sin más al comprender lo que era su actuar en estándares humanos. Cálido. Emilia abrió los ojos cuando sintió como algo lo rodeó. No fue el calor de siempre que emanaba aquel lugar, no, fue al tibio y casi cómodo, pudo oler algo. Tulipanes. El olor a esa flor llegó a los sentidos de Emilia cuando sintió el abrazo de la mujer y cómo era envuelto en aquel cálido abrazo. Estás temblando, la voz de Emilia sonó plana, no hubo burla o molestia de su parte cuando sintió aquel abrazo de parte de la mujer de cabello blanco que ahora estaba abrazándolo con fuerza. Una risa sin gracia vino a la mente de Emilia al pensar en el olor de la mujer y el color del cabello de esta. Tulipanes blancos, significando amor eterno o un amor incondicional, era curioso cómo eso también se podría interpretar como un amor extremista. Siento miedo, es un ser humano tan cruel. Una voz temblorosa, los vivos recuerdos aún estaban en la cabeza de Alaya, pero, aún así, intentó soportarlo. No es castigo, la libertad y la crueldad son cosas que no están a la elección de todos como uno puede imaginar, no tienes por qué sentirte así, deja la conciencia, y quita toda emoción, solo necesito que pienses en lo que haremos, no que sientas lo que hacemos. Palabras de consuelo vacías, pero a la vez, Emilia no quería que la persona frente a él sufriera. Fue divertido para el hombre, incluso ahora, incluso siendo quien era y la forma en la que había vivido. No pudo tratar una sola persona con el mismo desprecio que todos daban. ¿Pero no significa que tú sientes todo? La pregunta de Alaya fue alzando la cabeza y viendo a los ojos de Emilia, esta vez, fue la plata con el zafiro que se cruzaron en un intercambio tembloroso. No importa, nunca importó de todos modos, está bien de esta forma. ¿Por qué intentó consolarla? Emilia no quería hacerlo, se negaba a querer aceptar tal cosa, pero al mismo tiempo cuando veía un rostro como el que había dado Alaya o su avatar en este caso. Sintió como no quería ver llorar a alguien. Siempre lo hacía, siempre eran las lágrimas de los demás, es por eso que no quiso nada como esto, no pensó que la conciencia y la emoción estallarían de tal forma en la ahora persona a su lado, humano. Probablemente aquella cosa ahora era mucho más humana que él, Emilia solo pudo reírse ante aquello y negar para sí, pero la risa no escapó de su boca, incluso después de tanto tiempo, nunca logró sonreír una vez más como aquella vez. Una estrella brilla más cuando está por apagarse, Alaya habló bajando la cabeza y llevando las manos a sus orejas como queriendo tapar algo, ¿tú también los oyes? Deberías dejar de entrar en mi cabeza, y sí, siempre los oigo, siempre están ahí y siempre estarán a mi lado. Los gritos y lamentos, las súplicas y llantos, cada espada está gritando. Alaya se giró y miró el mundo lleno de espadas que ahora parecía tener un nuevo significado a sus sentidos. La conexión con el guardián Emilia se había dado con éxito, pero ahora la nombrada Alaya por parte de Emilia solo pudo quedarse con los ojos abiertos y viendo las espadas, podía escuchar ahora cada espada contar su historia, gritar ante el dolor y la pérdida. La locura que era escuchar todas esas voces y cantares unísonos la estaba sacando de sí. Lo primero que la mujer de cabello blanco pudo escuchar fue aquel mar de lamentos que no paraban de salir de todos lados, pero entre todos ellos, solo un lugar el cual parecía estar sufriendo en vez de estar maldiciendo. Giró los ojos y miró al hombre que estaba parado frente a ella, a diferencia de todas las veces que la había mirado, ya no había desprecio o molestia, ya no había esa apatía constante que estaba en la cara del hombre. No había ninguna expresión en la cara de Emilia más allá de unos ojos huecos que no reflejaban nada, solo la mirada de lamento perpetuo oculta ante aquella máscara de tranquilidad y estoicismo. Una persona que no quería ver a los demás sufrir, pero solo pudo verlos morir. Una risa comenzó a escapar de Alaya, Emilia miró a la mujer que estaba delirando y balbuceando incoherencias. Emilia lo sabía, sabía por qué la mujer estaba así y su mente estaba siendo destrozada por el peso de lo que la rodeaba, si esto seguía.
Simplemente no tendría sentido el haber esperado tanto para que ella se rompiera ante unas simples cosas. No tienes que temer, no tienes que pensar en lo que hago, solo debes hacer lo que siempre, quédate al margen, no hace falta que te involucres, tu única misión es supervisar que no haya alteraciones en ninguna línea. Odias matar, la voz de Alaya fue igual de quebrada que al principio, la mujer estaba negando el quitar las emociones hasta el final, Emilia no supo de por qué la terquedad. Alaya misma no entendía, que la hacía seguir adelante a pesar de que era contraproducente exponer su mente a tal tortura. La solicitud de Emilia de quitar toda emoción como siempre lo había sido fue una de las cosas más lógicas que debió hacer, lo más sensato y con sentido común para evitar el sufrimiento que estaba pasando, al menos debería cancelar las emociones negativas por completo y tomar de a poco lo que había estado pasando. Pero no lo hizo. Alaya no entendió, no lo comprendió, qué fue lo que la hizo seguir adelante en aquello. No tuvo sentido alguno, el cómo intentó por todo medio el estar superando una dificultad que no tendría forma de solucionar, por cómo iban las cosas y su mente estaba siendo cargada, no podía soportarlo. Una mente humana no podía ser expuesta tan abruptamente a todo lo que había visto y sentido de golpe, no fueron solo 200 años de existencia independiente. Fue todo el tiempo en que ella estuvo presente, desde el principio hasta ahora, toda la suma de información que había estado en su ser solo se condensó y su mente no lo soportó. Pero había alguien ante ella que estaba parado como su igual, no como alguien mayor, siendo que Emilia, quien había estado desde un principio a su lado ahora estaba viéndola con la misma lástima que veía a todo humano. Una mentira autoimpuesta por el hombre era que no sentía nada al matar a alguien, una mentira que el mismo Emilia se creyó, pero ella podía ver ahora. Realmente el hombre no deseaba aquello. Un mensaje. Los ojos de Alaya se abrieron cuando sintió como el todo mandó una misión. Si bien ella ya no estaba conectada a la toma de decisión general, aún tenía que administrar las misiones y singularidades que se generaban. Una misión. Debían ir. El silencio fue algo que Emilia no pudo creer al momento en que comenzó una misión. Desde que había tenido a Alaya como una supervisora, no había tenido un solo momento de paz o un solo momento en el cual la mujer no hubiera dicho alguna palabra. Ahora solo había una mirada gacha y una mujer que ocultaba su rostro en su cabello y las manos tapándose el rostro. Amor a la humanidad. Probablemente lo que más estaba puesto en la mente de Alaya era el amor a los humanos, pero ese mismo amor ahora era golpeado con la realidad que estaba viviendo ahora que poseía una conciencia. ¿Era esta una clase castigo? Emilia no lo encontró divertido, al principio pensé que aquello podría resultar entretenido, pero el ver a cómo aquella entidad sin forma ahora pasó a una muñeca que no se movía o decía algo fue algo que no se sintió bien. Tensando el brazo Emilia disparó otra flecha. Miró de reojo como la mujer estaba temblando ante cada muerte, era obvio, ella recibió la emoción de todas las personas que mataba, pero al mismo tiempo todo aquello no era algo lo cual Alaya hubiera sentido de plano. La conciencia. La culpa. El remordimiento. Todas esas cosas sin sentido ahora tenían un significado en la cabeza de Alaya quien solo miraba el suelo y no se atrevió a levantar la cabeza. Recuento total de muertes finalizado, la misión ha sido cumplida, no fue el mismo susurro de siempre, no fue la misma voz vacía. Fue una voz temblorosa, una que se estaba adaptando. Pasa a la comprobación de la misión, Emilia habló mientras se paraba frente a la mujer quien no se había movido de su lugar en todo este tiempo, era como si no quisiera moverse en primer lugar. Hubo duda en acercarse a los muertos, duda en seguir adelante. Una mano se posó frente a Alaya quien alzó la cabeza y miró como la mano de aquel guardián se extendió frente a ella quien estaba sentada en una piedra. Una mano grande a comparación de la suya, una mano que se extendió con la mejor voluntad que cualquier humano podría tener. ¿Por qué me ayudas? Fue una pregunta que ella no supo cómo responder, no tenía sentido lógico lo que el hombre estaba haciendo y mucho menos algún sentido el que estuviera intentando perdonarla. Ella mejor que nadie sabía el infierno que el hombre había pasado. No está mal ayudar a los demás. Una risa suave salió a forma de bufido de los labios de la mujer, aún seguía siendo nueva en todo lo de las emociones, pero ahora mismo no sabía qué pensar o qué sentir, la reacción solo fue algo natural que salió. Tú no deseas ayudarme.
Eres bastante habladora de la nada. Emilia no quitó su mano extendida. Solo quieres convencerte a ti mismo que lo que haces es lo correcto. Soy la que mejor te conoce, soy la que mejor te comprende y soy la única que te recuerda. Alaya cerró los ojos y tomó con cuidado la mano del hombre, tocó los dedos y pasó las yemas de sus dedos por la palma de Emilia. Pero incluso yo desconozco el total de muertes que has llevado, el total de vidas que has quitado por una simple orden mía. No importa, es el camino que elegí al final de todo. Por más que esté enojado y me odie a mí mismo, sé que lo que hago está bien como es lo incorrecto. No necesitas pensar en la situación, soy la única persona que carga con los pecados de todas esas vidas después de todo. El llanto de todos, pero solo un alma sufre en aquella colina. Emilia alzó una ceja ante la mención de Alaya. La mujer tomó la mano y se puso de pie. Al instante el terreno cambió. Emilia miró su mundo y las espadas en este, vio el árbol marchito a su espalda y solo pudo girarse a ver nuevamente a Alaya, quien alzó su mano y la posó con cuidado. Eres el único que sufre, eres la única persona que no puede descansar, no puede ser adorado o recordado. Así ha sido y así será, me he acostumbrado a ello. La vida, amas la vida, pero al mismo tiempo no la valoras. Todo en tu persona es una contradicción. Alaya se giró y su vestido ondeó con un viento repentino que hizo que Emilia abriera los ojos. Guardián Emilia, no, Emilia. Alaya se giró y miró al hombre que estaba parado a unos metros de ella. ¿Deseas liberarte del contrato? Los ojos de Emilia se abrieron y sintió como si todo diera vueltas. Una sensación de desenfreno llegó a su ser al pensar en eso. El solo hecho de poder dejar de matar fue un pensamiento esperanzador. ¿Qué sucederá si digo que lo deseo? Emilia retomó su compostura y vio una suave risa en las facciones de Alaya, una sonrisa pequeña y humilde a comparación de las imitaciones que había intentado dar con el paso del tiempo. Entonces te liberaré. Silencio. Emilia no lo creyó, por más que mirara a la mujer frente a él, no podía ver a aquella cosa inconsciente y de pensamiento lógico. Solo había una mujer que sentía la más absoluta lástima por él. No le gustaba que sintieran lástima por su persona, era por eso que no necesitaba contar su historia a nadie, no necesitaba la mirada que estaba recibiendo ahora. Y tu existencia, dudo que el total te deje libre después de sacarme, por más independencia que tengas, dudo que puedas quitarme. Soy un avatar, soy una representación de la misma inconsciencia, pero se me ha otorgado el milagro de poder tener una mente propia. Me he alejado tanto de mi yo original que ni siquiera estoy segura si esta es mi verdadera naturaleza o si este es el resultado de pensar como un humano. Desaparecerás, ¿no? Volveré al uno a ser juzgada. Las extensiones son entidades separadas, no podemos volver al uno directamente. En mi caso, como una representación ahora mismo no puedo regresar, por lo que seré usada como un servidor por la eternidad restante. ¿Un servidor? Emilia estaba dudando si estaba escuchando correctamente ante los términos tan técnicos. Es la mejor comparativa que encontré, el faro de mi luz, la luz que alumbra para proteger a toda la humanidad que esté en esa luz. Solo seré una linterna para esa luz, viendo todo y alimentándolo todo. ¿Es un destino que te gustaría para alguien como yo? Un fuerte estallido llegó al lado de Alaya cuando vio cómo el árbol marchito fue golpeado y quebrado. Los ojos de la mujer se abrieron y se arrodilló poco después. ¿Crees que puedes solo soltarme y condenarte y decir que estás limpia? La voz del hombre fue molesta, verdaderamente molesta. Si había una cosa que Emilia odiaba más que sí mismo era no poder salvar a alguien que podía ser salvado, y si accedía a las condiciones que daba aquella mujer, entonces solo estaría condenando a alguien a algo que él se merecía. No merecía ser liberado. ¿Por qué lo estás juntando? Emilia miró cómo Alaya tomó con cuidado los pedazos de madera y los juntó en sus manos, manos que comenzaron a sangrar por las astillas y la madera afilada. Detente. Lo que te hice no tiene perdón alguno, es por eso que ese destino es lo más cercano a una retribución. La eternidad es un tiempo bastante largo, en tu estado actual solo quedarás como una cáscara en un par de milenios. Emilia se agachó y detuvo a la mujer de juntar los trozos de madera. Aquel árbol muerto pero que aún persistía en quedarse en aquel desierto. Era la representación de su humanidad. Puedo liberarte, es lo que has estado buscando por mucho tiempo, es lo que has querido por tanto tiempo que ya ni lo recuerdas, ¿por qué negarte ahora? Alaya no comprendió una vez más el pensamiento de un humano, incluso ahora con una conciencia y un pensamiento propio.
No pudo comprender ese aspecto de Emilia. Perderá el significado de todo lo que he hecho hasta ahora, si desaparezco sin más, que detiene que tomen a otro y lo pongan en mi lugar. Emilia. No necesito tu simpatía, no necesito tu ayuda o algo parecido, solo, que se supone que haría una vez esté libre. Emilia miró las manos de la mujer casi en trance, la sangre cayendo le recordó lo mucho que él había derramado. No te entiendo, soy la persona que más deberías odiar, soy el ser que más deberías querer matar y ver sufrir, ¿por qué? Porque incluso hasta el final no puedes aceptar que alguien más se sacrifique por ti. Alaya miró a los ojos del hombre quien solo sonrió de lado. ¿Por qué? ¿No pensaste que podrías liberarme y abandonarme sin más, verdad? Emilia comentó haciendo que el rostro de Alaya presentara confusión. Si vas a liberarme, hazte responsable de mí hasta que encuentre un nuevo propósito. ¿Responsable? Si vas a liberarme, vendrás conmigo, tendrás que salvar tantas vidas como puedas y seguirme como ahora. ¿Acaso no buscabas un guardián? Otro tomará mi lugar. Eso es algo inevitable. Desde hace mucho tiempo que perdí la memoria quién fue primero. Es por eso que no quiero escucharlo. Tú. Acepto tu contrato, pero esas son mis condiciones. No creíste que dejaría que pusieras tú sola todas las condiciones otra vez, ¿verdad? Deberíamos odiarme. Debería. Desearías poder matarme. Es algo que no puedo hacer de todas formas. ¿Algo más? ¿Esto es lo que llaman perdón? Puedes llamarlo así, pero no te he perdonado. Vendrás conmigo donde sea que vamos. Emilia alzó a la mujer quien abrió los ojos y empezó a brillar mientras que el mundo a su alrededor se iba consumiendo en una luz azul. Un mundo amable, uno donde pueda ser un héroe. No necesito ser héroe, Emilia corrigió rápidamente el pensamiento de Alaya. Es lo que más anhelas, el mismo pensamiento, el mismo deseo de un pequeño niño que desea ser un héroe, aún no ha muerto en ti. Alaya miró el tronco roto en aquel páramo. Los sueños no siempre se pueden cumplir. Pero puedo ayudar esta vez, serás lo que deseas ser. Alaya brilló cuando los ojos de la mujer reflejaron la luz del cielo lleno de engranajes que se consumió en energía al igual que Emilia quien sonrió. El mismo cuerpo de Alaya comenzó a desaparecer y cerró los ojos. Serás el héroe que deseas ser, un verdadero aliado de la justicia, un protector, un héroe. Nos vemos. Hizo una pausa sin saber qué nombre darle a la persona que ahora iba a ir desde el principio como ella. Nos vemos pronto, Shiro Emilia.